El ejercicio número 3 de nuestro ejercitario 9 dice, un ciclo Brayton opera con aire con una temperatura mínima, a una temperatura mínima de 27 grados centígrados y una temperatura máxima de 727 grados centígrados. Está diseñado de modo que la presión máxima en el ciclo es de 2000 kilopascal y la presión mínima es de 100 kilopascal. Cuando las eficiencias isentrópicas de la turbina y el compresor son del 90 y 80% respectivamente y existe pérdida de carga en la cámara de combustión de 50 kilopascal, nos pide determinar la producción neta de trabajo por unidad de masa y la eficiencia térmica del ciclo. Nos pide que consideremos valores específicos constantes, calores específicos constantes a temperatura ambiente. O sea que con esta suposición utilizamos la suposición de aire frío estándar, ¿sí? Como las suposiciones de aire estándar hacen que nosotros podamos tomar como un ciclo cerrado, que nuestro fluido de trabajo se comporte como aire en condiciones de gas ideal, ¿sí? Y se le agrega en este caso que también los aire frío estándar cuando los calores específicos se consideran constantes a temperatura ambiente. Bueno, el ciclo Brayton es el ciclo ideal para la generación de potencias con las turbinas de gas. Entonces, en este caso tenemos nuestro diagramático del ciclo de Brayton ideal. Bueno, en este caso nosotros nos da un rendimiento tanto del compresor como de la turbina, por lo tanto nosotros tenemos nuestras desviaciones respecto a un proceso isentrópico. El compresor comprime el fluido de trabajo, pasa a la cámara de combustión, donde nosotros tenemos un calor de entrada, y este calor de entrada hace que el gas pase, o sea, en este caso el aire de nuestro fluido de trabajo pase a la turbina, a girar el proceso de la turbina, ¿verdad? Y esto nos genera potencia, luego pasa a un intercambiador de calor y nuevamente va al compresor para poder iniciar nuevamente el ciclo. En el intercambiador de calor nosotros tenemos Q de salida y en la cámara de combustión el calor de entrada. Tenemos dos gráficos principales que nosotros debemos manejar de cada ciclo. Esto es importante porque lo primero que tenemos que hacer al desarrollar nuestro ejercicio es diagramar nuestro gráfico P versus B y T versus S. En este proceso nosotros tenemos un proceso de compresión, 1, 2, ¿sí? Luego proceso de adición de calor a presión constante dentro de una cámara de combustión, ¿sí? Acá tenemos Q de entrada, ¿sí? Luego pasa una expansión a través de una turbina, una expansión isentrópica, que sería 3, 4, y finalmente un rechazo de calor, ¿sí? Acá tenemos Q de salida, ¿sí? En un intercambiador de calor y luego inicia nuevamente el ciclo, ¿sí? Entonces, el proceso 1-2 es un proceso isentrópico, ¿sí? 1-2, ese lo marcamos aquí porque nosotros tenemos una desviación con respecto al proceso real. Y también el proceso 3-4 que pasa a través de la turbina, o sea, sería 1-2 el proceso de compresión y 3-4 el proceso de expansión a través de la turbina. Sí que también tenemos un proceso isentrópico. En este caso vemos la expansión real y la diferencia del proceso isentrópico contra el proceso real. Como dato tenemos la temperatura mínima, que es de 1, ¿sí? La temperatura mínima de 27 grados centígrados y la presión 1 de 100 kilopascal, ¿sí? También nos da la temperatura máxima, que sería la temperatura 3, ¿sí? De 727 grados y nos dice que está diseñado de modo que la presión máxima en el ciclo es de 2000 kilopascal, que sería la presión máxima del ciclo sería la presión 2 y la presión 3, ¿sí? Que tenemos de 2000 kilopascal y la presión mínima es de, bueno, 100 kilopascal. Ok. Nos da también el dato que existe en el compresor, o sea, existe una pérdida de carga en la cámara de combustión de 50 kilopascal. Existe una pérdida de presión en la cámara de combustión de 50 kilopascal. Ok. Entonces, la forma que nosotros analizamos por procesos. Sabemos que estos son dispositivos de flujo estable, estacionario, ¿sí? Que bajo condiciones de procesos reversibles, ¿verdad? Son procesos isentrópicos al ser reversibles, internamente reversibles. Entonces analizamos para el punto 2 como un proceso isentrópico del 1 al 2. Fíjense que para la presión 2 de 2000 kilopascal, que es dato, ¿sí? De 2000 kilopascal, ¿sí? Nosotros a través de los datos de tabla, nosotros P2 y P1, ¿sí? Temperatura 2S
es la que estamos buscando porque la temperatura 1 es dato. Entonces, estas relaciones ¿de dónde salen? ¿Por qué? Porque consideramos calores específicos constantes. Al ser calor específico constante es un tratamiento aproximado, no un tratamiento exacto. Entonces utilizamos estas relaciones que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces a través de esto y reemplazando los valores que tenemos, que K es 1.4, que es la relación de calores específicos, tenemos la presión 2, presión 1 que tenemos de datos y la temperatura 1. Reemplazando la tabla, fíjense directamente, o sea, reemplazando la fórmula, los datos que tenemos, obtenemos la temperatura T2S. Bueno, esta es la temperatura considerando un proceso isotrópico. Fíjense, nosotros tenemos un proceso real. ¿Por qué? Porque nos da un rendimiento isotrópico del compresor. Entonces, analizando, o sea, con T2S que nosotros logramos obtener, nos vamos a punto 17 y a través de interpolación obtenemos la entalpía H2S. ¿Sí? La entalpía H2S, ¿ok? Bueno, entonces, con esta entalpía ya sabemos que el rendimiento del compresor, ¿qué es? Es lo que yo tengo sobre lo que, o sea, lo que yo necesito, lo que yo busco sobre lo que tengo para generar eso. En este caso sería el trabajo real del compresor sobre el trabajo, o sea, el isotrópico sobre el real. ¿Sí? El real sería la energía o la potencia eléctrica que se le suministra a mi compresor para poder producir la variación de presión que estoy buscando. Entonces, también ese trabajo isotrópico, en caso de que sea un compresor o una bomba, nosotros generalmente lo consideramos como el volumen específico por la variación de presión de los límites. En este caso, fíjense que el trabajo isotrópico estaría dado por la diferencia de entalpía de salida menos la entrada, H2S menos H1 sobre H2, ¿sí? Real menos H1, ¿sí? Entonces, nosotros esto lo calculamos, esto tenemos de dato, podemos sacar H2 porque el rendimiento del compresor es dato. Con ese valor obtenemos la entalpía real. Ya tenemos la entalpía real. Analizamos el punto 3. En el punto 3 tenemos la temperatura, que es dato, y nos dice que tenemos una caída de presión de 50 kilopascales. Entonces tenemos, en vez de 2000, que sería la entrada, al salir de nuestra cámara de combustión tenemos 1950 kilopascales. Con estos datos, dentro de la tabla punto A17 podemos sacar la entalpía directamente, puesto que ya tenemos la temperatura. Entonces, el calor de entrada, si analizamos en la cámara de combustión, es un proceso que, de flujo estable donde no existe trabajo. Entonces directamente, ¿qué va a ser? El calor sería igual a la variación de entalpía. ¿Por qué? Porque yo tengo una energía de flujo que ingresa a mi cámara de combustión, sumado a la variación de energía interna me da entalpía. Entonces, directamente sería la entalpía entre la salida menos la entrada. Con ese valor obtengo Q de entrada. ¿Okay? Puesto que estos datos ya lo calculamos. Para el punto 4 sería en la expansión de la turbina, a la salida ya de la turbina, que pasa de 3 a 4 de un proceso isotrópico. Nuevamente puedo hacer uso de las relaciones que relacionan las temperaturas con, en este caso, las presiones. ¿Sí? Para eso nosotros pudimos calcular en este punto la presión, o sea, pudimos obtenerla porque eso es dato de la presión 3 que nos dice con una caída de presión de 50 kilos. Entonces, fíjense que tenemos P4 sobre P3. P3 es dato o P3. Sí. La presión 3 es dato, que es la que sacamos acá, ¿ok? P4 tenemos ya el valor. Esto lo podemos sacar de tabla de la relación de calores específicos. Y T4S podemos obtener, puesto que T3 ya lo calculamos. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que es dato, perdón. Esto es dato. Entonces con ese valor sacamos T4S. Con T4S nuevamente en la punto 17, interpolando, podemos obtener la entalpía en 4S, que sería este valor. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos una desviación porque este es el proceso real. Nos da el rendimiento isotrópico de la turbina. Entonces el rendimiento isotrópico de la turbina, ¿cuál sería? Sería el trabajo neto sobre el isotrópico. ¿Sí? El trabajo neto, o sea, perdón, el trabajo real sobre el trabajo isotrópico. El trabajo real, ¿cuál sería? La entalpía real de entrada menos la salida. Y el isotrópico, la entropía, la entalpía real menos la entalpía isotrópica de la salida. Este dato lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Necesitamos sacar H4. Esto es dato. Entonces con ese valor podemos sacar H4 y obtenemos una entalpía de 491,03 kJ por kilogramo. Finalmente el calor de salida en el intercambiador de calor sería la variación de entalpía, nuevamente haciendo el mismo análisis a la cámara de combustión.
es un dispositivo de flujo estable, no solo hay transferencia de calor, entonces esa transferencia de calor estaría dada por la variación de entalpía, que es el resultado del trabajo de flujo o del flujo de la masa de flujo que entra a mi volumen de control analizado, sumado por la variación de energía interna a presión constante. Entonces, tenemos directamente que el calor salida va a ser la variación de entalpía. Tenemos calculado la entalpía, tenemos los valores y podemos sacar el cubo salida. Finalmente, para traer el trabajo neto, ¿cuál va a ser? Es el trabajo que realiza mi turbina menos el que consume mi compresor. O mejor, como ya tenemos conquistado, calculado los datos, sería la diferencia entre cubo de entrada menos cubo de salida. Esa diferencia es lo que es la energía remanente que a mí me queda para poder generar una potencia neta con mi planta. Entonces, restando los valores calculados, obtenemos el trabajo neto de 30,48 kJ por kilogramo. Finalmente, el rendimiento de mi planta, ¿cuál sería? Sería lo que yo necesito sobre lo que yo tengo para generar eso, que es el trabajo neto. ¿Qué yo tengo para generar eso? El calor de entrada. Entonces, el trabajo neto menos dividido el calor de entrada, podemos obtener el rendimiento que me sale 13,77%.